Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a esta nueva sesión en esta preciosa noche de nuestro curso Estudios sobre la vida de Cristo, dando gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos una oportunidad más de avanzar en estas importantísimas lecciones que tienen mucho que ver con lo que estudiamos en el Nuevo Testamento. Es más rico el conocimiento que vamos a adquirir, es más útil la lectura bíblica de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuando entendemos algunas cosas que no están escritas en estos libros, pero que son necesarias conocerlas, ya sea porque vayamos al Antiguo Testamento y las confirmemos, o porque también a través de la arqueología, a través de la historia, podemos eh, complementar la información que ya se encuentra en los evangelios. Hoy damos inicio a nuestra lección número 7 que lleva por título El trasfondo histórico. El Nuevo Testamento no hace ningún esfuerzo por presentar el curso de la historia general de los tiempos, es decir, cada cosa que sucedió desde que inició el mundo hasta el momento en que se escribió el último libro de la Biblia. Más bien, la escritura se concentra en contar las buenas nuevas del cielo. De manera incidental, por supuesto, se hacen referencia a reyes, países y costumbres, pero solo cuando son absolutamente esenciales para el relato de la vida de Cristo o de la historia de la iglesia del primer siglo. El Antiguo Testamento sí proporciona numerosas referencias y extensas a eventos históricos, dado que en el Antiguo Testamento se está dando cuenta del surgimiento de una nación elegida por Dios. Claro, allí sí debe registrar con más detalles batallas, campañas militares, el ascenso y la caída de los reyes y naciones y los diversos eventos entrelazados con la vida de la nación de Israel. Pero incluso este registro es muy fragmentario. Pero es una dicha que tengamos tanta ayuda para reconstruir los tiempos del Nuevo Testamento a partir de historiadores griegos y romanos. Uno de ellos, Josefo, a pesar de sus errores como historiador, es definitivamente alguien de un valor inestimable para reconstruir la historia bíblica o para complementar información y corroborar información. Uno de los avances interesantes de los tiempos modernos ha sido el renovado estudio de las citas históricas del Antiguo y Nuevo Testamento a la luz de los registros descubiertos por los arqueólogos. Así que con esta introducción estamos listos para pasar a nuestro primer punto de muchos que vamos a tener en esta lección. Historia temprana. Una revisión del recorrido de la historia general y un estudio de las condiciones políticas y religiosas prevalecientes en Palestina durante la época de Cristo, que no es la misma Palestina que vemos hoy en el mapa, no tiene nada que ver ni su población ni su ubicación geográfica. Así que abandonemos todo lo que ahora mismo entendamos como Palestina y tenemos en este curso que ubicarnos en los tiempos de los cuales estamos hablando y sus condiciones. Así que cuando se estudian estas cosas respecto a la Palestina, pero la Palestina durante la época de Cristo, pues estas cosas nos damos cuenta que son esenciales para la comprensión del Nuevo Testamento o una mejor y más precisa comprensión del Nuevo Testamento. Según podemos ver de la historia, según podemos ver de la arqueología, al parecer la civilización del mundo surge entre los valles de los dos famosos ríos de la antigüedad. A la izquierda el río Nilo, y a la izquierda viendo nosotros el mapa como lo estamos viendo, y a la derecha el río Éufrates. Gran parte de la historia antigua, tal como se va reconstruyendo a partir de inscripciones, se ocupa del combate mortal entre estos dos países rivales. Israel estaba en medio de los dos y en contacto constante con ambos. Abraham, el fundador de la raza hebrea, salió del valle del Éufrates llamado por Dios. Moisés, el redentor y legislador, abandonó la gran civilización de Egipto para guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida.
Un periodo de exilio en cada uno de estos valles obligó a Israel a soportar siglos de esclavitud en Egipto y en un periodo mucho más tardío en el desarrollo de la nación, un periodo más corto de cautividad en Babilonia. Hablemos entonces de los enemigos de Israel. Cuando la tierra prometida fue conquistada, los principales enemigos de Israel eran los remanentes o los residuos de las tribus cananeas que infestaban y rodeaban la tierra. Los filisteos al suroeste especialmente fueron problemáticos para los israelitas. Más tarde, Israel se enfrentó a una nación siria en ascenso al norte, teniendo a Damasco como su capital. Asiria se convirtió entonces en la nación dominante del valle del Éufrates y finalmente destruyó el reino de Israel o el reino del norte en los días de Salmanasar, año 722 a.C., y podemos leer de ello en Segundo de Reyes, capítulo 17, los versículos 3 y 5. Nínive sucumbió ante Babilonia y que era la capital del imperio asirio, y esta última, Babilonia, capturó a Jerusalén y puso fin al reino del sur o el reino de Judá por parte de Nabucodonosor en el 586 a.C. Y podemos leer de ello en Segundo de Reyes 25, versículo 2 y demás. La ascensión luego de Babilonia de los medopersas trajo el fin de Babilonia y su imperio y el regreso de los cautivos judíos a su tierra. Un duelo desesperante entre las civilizaciones de Oriente y de Occidente, es decir, entre Persia y Grecia. Persia sería lo que hoy es Irán y Grecia pues todavía lleva ese mismo nombre y tiene la misma ubicación, obviamente, que dio lugar a las victorias griegas de Maratón, de Termópilas y Platea, y a la preservación de la civilización occidental. Finalmente terminó con el dominio mundial de Macedonia y las conquistas de Alejandro Magno, que yo creo que todos aquí las conocemos sumamente bien. Esto nos lleva a otro punto de nuestra lección, el periodo macabeo. Recuerde que ahora estamos hablando de se levanta el imperio asirio, cae, se levanta el imperio babilonio, cae, se levanta el imperio medo-persa, cae y ahora mismo está el imperio griego con Alejandro Magno como su líder, pero luego él muere y se reparte su imperio entre sus 4 generales de confianza. Entonces, aquí vamos a entrar a lo que se conoce en la historia judía dentro de este periodo del imperio griego como el periodo de los macabeos. El registro histórico del Antiguo Testamento cierra con la obra de Esdras y Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por si usted no lo sabía, hay un lapso de 4 siglos y el Nuevo Testamento encaja perfectamente con el Antiguo Testamento, continuando el registro inspirado de la venida del Mesías como la secuencia natural a las últimas predicciones del Antiguo Testamento sobre su llegada. Pero tenemos un fuerte interés en lo que ocurrió en este periodo intermedio, desde que se terminó el Antiguo Testamento hasta que aparece Juan el Bautista ya en Mateo. Pocos estudiantes de la Biblia pueden ofrecer un resumen comprensivo de eventos, personajes, avances y literatura de este periodo. Sin embargo, el conocimiento de todo esto será sin duda de gran utilidad para entender el contexto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el estudiante del Nuevo Testamento comienza de inmediato en Mateo a leer sobre sinagogas, pero cuando vuelve al Antiguo Testamento para obtener información sobre lo que es una sinagoga y cuándo y dónde surgió, no puede obtener esa ayuda, ya que no se menciona nada al respecto en los libros del Antiguo Testamento. Comienza a leer en el Nuevo Testamento sobre saduceos y fariseos y comienza a buscar en el Antiguo Testamento estas sectas para estudiar su origen y carácter, pero no encuentra ninguna ayuda ya que no son mencionadas en el Antiguo Testamento. Lea en el Antiguo Testamento o lee el estudiante de bíblico o de la Biblia en el Antiguo Testamento sobre las luchas de la nación judía contra enemigos
filisteos, sirios, asirios y babilonios o egipcios, y en sus libros históricos finales aprende sobre la caída de Jerusalén, la cautividad en Babilonia, las experiencias de los judíos allí, el ascenso de Medo-Persia y la liberación de los cautivos, así como el regreso de ellos y la restauración de Jerusalén y el templo. Pero en el Nuevo Testamento encuentra Judea en manos de los romanos, no de los medo-persas, y una dinastía de Herodes firmemente en el trono de Israel, gobernando el país con el consentimiento y apoyo de Roma, a pesar de no ser israelitas, sino edomitas o de Idumea, como se les conocería ya para el primer siglo. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cuándo entraron los judíos en contacto con Roma por primera vez? ¿Cómo llegaron los judíos a tener de nuevo un rey? ¿Y de dónde vinieron los Herodes? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero encontramos en el Nuevo Testamento escrito en griego. ¿Cómo sucedió que el pueblo judío comenzara a usar un idioma extranjero? ¿Cuándo ocurrió esto? Aparecen nombres griegos en el Nuevo Testamento. Incluso dos de los apóstoles, me refiero a Felipe y Andrés, tienen nombres griegos. ¿Cómo ejerció una influencia griega cómo se ejerció una influencia griega tan fuerte en Palestina? Estas y mil preguntas más surgen naturalmente al comenzar un estudio inteligente, ordenado, sistemático del Nuevo Testamento. Un breve esbozo popular de este periodo debería ayudar en nuestro acercamiento a la vida de Cristo, y es lo que pretendemos hacer a partir de los siguientes puntos. Así que, como hablamos en una lección pasada acerca de apócrifos en el Nuevo Testamento, ahora vamos a ver que también hay apócrifos en el Antiguo o del Antiguo Testamento. La primera pregunta es sobre las fuentes de información. ¿Cómo sabemos lo que ocurrió durante este periodo de 400 años que pasaron desde que se escribió el último libro del Antiguo Testamento y la llegada de el primer profeta en ese periodo transicional, que es Juan? ¿Dónde podemos aprender sobre todo esto? ¿Son precisas y confiables nuestras fuentes? La principal fuente es un grupo de libros escritos después del cierre del periodo del Antiguo Testamento, sin inspiración de Dios, que recibieron el nombre de los apócrifos. Recordemos que ese término significa escondidos y se refiere a libros que se hacen pasar por libros inspirados de la Biblia, pero que no lo son. Al cierre del periodo del Nuevo Testamento surgió un grupo similar de escritos que se llamaron entonces evangelios apócrifos. Aunque estos romances populares son del todo poco fiables, algunas partes de los apócrifos tienen un carácter más sobrio, más objetivo e histórico incluso. Esto es especialmente cierto en libros históricos que trazan los desenlaces políticos de los 4 siglos que nos interesa hoy describir o conocer mejor. La mayoría de las Biblias de púlpito grandes en las iglesias protestantes contienen los apócrifos porque están impresos para uso general, y como bien sabemos, la Iglesia Católica ha declarado que estos libros son parte de la Biblia. Dicen que son libros inspirados por Dios. Ni los judíos ni los primeros cristianos los consideraron jamás parte ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, pero la Iglesia Católica en el famoso Concilio de Trento, por allá por el año 1546 después de Cristo, declaró que todos los libros apócrifos son canónicos, con la excepción de la oración de Manasés y los 2 libros de Esdras. Recuerda que nos estamos refiriendo a los apócrifos del Antiguo Testamento. Por eso la Biblia católica, si no tengo un número errado, pido perdón si así es, consta de 73 libros, cuando la Biblia, como la usaban los cristianos en el primer siglo, una vez ya cerrado el canon, era de, como es hoy, de 66 libros, como es hoy en general, de 66 libros. Los apócrifos pueden dividirse en las siguientes categorías o en los siguientes grupos de libros. Primero,
adiciones a varios libros del Antiguo Testamento, como las epístolas de Jeremías, Baruch, la oración de Manasés, y adiciones a los libros de Daniel y Esther. En segundo lugar, continuación de libros canónicos, por ejemplo, el llamado primero de Esdras y segundo de Esdras. 3, ciertos romances. Cuando aquí hablamos de romances, no estamos hablando de una telenovela romántica, sino estamos hablando del estilo literario. Y estos son libros como Tobit y Judith. En cuarto lugar, libros de sabiduría. La sabiduría de Salomón y Eclesiástico están entre ellos. O también se le llama la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Y en quinto lugar, libros históricos, como son los Macabeos. En la Vulgata, que es la versión en latín de la Biblia utilizada por los católicos romanos, la epístola de Jeremías aparece como el sexto capítulo del libro de Baruch. Es una protesta y advertencia contra la idolatría. Baruch es el nombre del escriba de Jeremías y ese es un dato correcto. No que él haya escrito estos libros que recopila la Biblia católica o las Biblias protestantes. Y aunque se desconoce la autoría de la epístola, se le ha antepuesto el nombre de Baruch para darle cierta credibilidad, ¿no? Para que las personas se interesen por leerla. El libro está lleno de apelaciones a los cautivos en Babilonia y predicciones acerca de su regreso a la tierra de Israel. La oración de Manasés, por su parte, es una especie de apéndice al segundo de Crónicas. Se hace referencia a dos documentos perdidos del arrepentimiento del rey Manasés, y usted puede leer de ello en segunda de Crónicas 33, 18 al 19, es decir, leer del arrepentimiento, ¿no? De que él escribió luego estos arrepentimientos y que llegaron a convertirse en aquel libro. Evidentemente fue escrito este libro debido a la declaración de, repito, segundo de Crónicas 33, 18 y 19. Los primeros cristianos apreciaban este libro porque contenía un hermoso ejemplo de devoción, pero era simplemente como libros que nosotros hoy podemos comprar eh, de autores cristianos o de autores que escriben identificándose como cristianos, pero que no por eso los consideramos inspirados. Las adiciones al libro de Daniel son altamente fantasiosas y evidentemente falsas, espurias, dirían en literatura. Consisten en dos fragmentos principalmente, y estos son el canto de los tres jóvenes. Esto está interpolado en el relato de los tres jóvenes en el horno de fuego. Es una oración o una supuesta oración del joven Azarías en el horno y un canto de los tres. El otro es Bel y el dragón. Este narra una hazaña de Daniel, quien alimentó supuestamente a un dragón con trozos de brea, lo partió en pedazos y así expuso un engaño de los sacerdotes de Bel. Usted puede encontrar estos libros gratuitamente en internet por si le gusta pues tener una lectura así fantasiosa. La Vulgata Latina llama a estos libros tercero de Esdras y cuarto de Esdras, porque cuenta los libros canónicos de Esdras y Nehemías como los primeros dos libros de Esdras. Primero de Esdras rehace el relato bíblico del regreso de los cautivos de Babilonia con adiciones apócrifas. William Lyon Phelps, en sus artículos sindicados, ha hecho énfasis en el exquisito gusto literario de este libro, que se dedica principalmente a la descripción de un concurso ante el rey entre jóvenes cortesanos sobre el problema de qué es lo más poderoso en el mundo. La verdad es la respuesta del joven Zorobabel. Se declara ganador y el favor del rey hacia los cautivos judíos es el resultado. El segundo libro de Esdras no existe en el griego original, sino solo en versiones. Este describe revelaciones a Esdras o supuestas revelaciones a Esdras sobre el futuro de los judíos y Jerusalén. Probablemente fue escrito después de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Sí, tanto tiempo después. Más o menos se cree que para el año 70 después de Cristo o por allí aproximadamente. El libro de Tobit fue probablemente escrito en el siglo I también y es una historia fantástica de la vida familiar en el cautiverio
asirio, es decir, el cautiverio que tuvo Israel, el reino del norte. Los héroes son Tobit, el padre, y Tobías, su hijo. El libro es famoso por contener la regla de oro, pero en formato negativo. Dice, no hagas a nadie lo que odias. Judith es otro de los libros apócrifos y es la historia romántica de cómo Judith, una heroína judía, salvó a los sitiados en la fortaleza de Betulia del general de Nabucodonosor, Holofernes. Ella se rindió a manos de Holofernes, pero inmediatamente lo engañó y lo mató. La fecha del libro es incierta. La sabiduría de Salomón fue escrita en griego por un judío de Alejandría alrededor del siglo I. Está llena de nobles sentimientos en alabanza de la sabiduría y la justicia de Dios al recompensar a los justos y castigar a los impíos o a los malvados. Eclesiástico, o el que también se llama la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, es similar, pero de inferior mérito tanto en la estructura literaria como en el contenido espiritual. Cierra con un bosquejo o un esbozo de héroes judíos desde Enoc hasta Simón, el sumo sacerdote macabeo, no Simón Pedro. Fue escrito en hebreo y luego una paráfrasis en griego en Alejandría en el 132 antes de Cristo. Hay dos libros de los macabeos que decíamos que era la sección histórica y ambos son de valor en ese sentido, de valor para la historia. El primer libro de los macabeos, más que todo, fue escrito por un judío ortodoxo que vivió en Palestina y describe la historia del periodo que va del 175 antes de Cristo al 135 antes de Cristo. Probablemente fue escrito en hebreo poco después de la muerte de Juan Hircano, que se dio en el año 105 antes de Cristo. El segundo libro de los macabeos no es tan confiable como el primero. Es un resumen de una obra grande de un tal Jasón de Cirene y trata sobre el periodo del 175 a.C. al 160 a.C. Fue escrito en griego antes del 40 a.C., del año 40 a.C. Una de las evidentes razones del deseo de los católicos romanos de canonizar o de considerar inspirados estos libros es el hecho de que el segundo libro de los macabeos ofrece apoyo a su sistema de purgatorio y oraciones por los muertos, en una referencia que establece que Judas Macabeo, y voy a citar segunda de Macabeos 12:45, y abro comillas, hizo una reconciliación por los muertos para que fuesen librados del pecado. Cierro comillas. Bien, esto respecto a los libros apócrifos. Ahora, como decía, encontramos hoy una gran ayuda para reconstruir la historia de los tiempos bíblicos o complementar la información con historiadores griegos y romanos. En este caso, vamos a hablar de un historiador que no era romano, pero era judío trabajando para los romanos. Y este es el señor Flavio Josefo. La segunda gran fuente de información sobre este periodo es la obra del hombre que ven en pantalla, el historiador judío, quien escribió dos libros que también hoy podemos conseguir fácilmente en las librerías. Esto sí hay que comprarlos, no los descargue gratis porque eso es ilegal. Cómprelos porque son muy buenos, son bastante interesantes. Él escribió Guerra de los Judíos en el año, entre los años 75 y 79 después de Cristo, y también escribió Antigüedades de los Judíos, se cree que en el año 93 después de Cristo. Vivió lo suficientemente cerca del periodo macabeo como para haber tenido acceso a considerable información histórica y usa los libros apócrifos libremente. A pesar de su estilo retórico, su tendencia a exagerar y su uso libre de la imaginación para inventar y rellenar donde faltan datos históricos, a pesar de ello, su obra es de gran valor. Y este señor escribe acerca de un personaje que yo creo que también todos nosotros conocemos muy bien, y no solo por estudiar la Biblia, sino desde que estudiamos historia secular, y es Alejandro Magno. El relato que Josefo da de la visita de Alejandro Magno a Jerusalén es una de las muchas narrativas interesantes. Este comandante marchó contra Jerusalén para destruirla por la negativa de los judíos a apoyarlo en su asedio de la ciudad de Tiro.
Pero al encontrarse en el pueblo de Scopus con el sumo sacerdote y una larga procesión de sacerdotes judíos vestidos de impoluto blanco, se apiadó y más bien fue y adoró en el templo de Jerusalén. La muerte de Alejandro causó que sus vastas conquistas se fragmentaran en 4 segmentos. Judea se convirtió en el botín primero de los descendientes de Ptolomeo, que eran los que fueron los que quedaron gobernando, la dinastía que quedó gobernando la porción de Alejandro Magno en Egipto. Y luego resulta que caen en manos de los sirios, quienes estaban al norte. ¿Recuerdan la ciudad de Antioquía? Al norte, bueno, en esa zona está el pueblo de Siria y de allí entonces estaban los Seleucidas. Estos eran descendientes de otro de los generales de Alejandro que heredó esa sección de su imperio cuando murió el gran conquistador. Judea era una especie de ciudad-estado gobernada por el sumo sacerdote y un senado de líderes asociados con él, sujeto a la voluntad de los gobernantes egipcios primero y luego de los antioquenos o de los sirios. El surgimiento de un partido helenístico, es decir, de movimiento hacia la filosofía y cultura griega, entre los aristócratas sacerdotes judíos amenazó una completa destrucción de la religión del Antiguo Testamento. Es decir, a los sacerdotes les llamaba la atención lo que tenía que ver con la filosofía griega y la cultura griega y querían incorporar eso a la religión judía y esto hacía que peligrara la religión que de hecho en ese momento era aún la religión sagrada, la ley vigente de Dios para su pueblo Israel. La cultura helenística, las costumbres y la idolatría, junto con el uso del idioma griego, amenazaba con inundar la nación hebrea. En respuesta a este movimiento, esta tendencia infiel y pagana entre el sacerdocio, surgió un grupo de judíos piadosos de devoción a la ley y feroces, dispuestos a pelear, a ir a la guerra en su oposición a las corruptoras influencias del helenismo o de los griegos. Se presentó una situación algo similar a la controversia actual que envuelve al cristianismo. La gente reacia a pensar o a sacrificar mucho, intentó seguir el curso de menor resistencia, a menos que fuera agitada por alguna circunstancia trágica o algún líder popular. En medio de un tiempo de incertidumbre y de agitación aparecieron los macabeos. Y aquí tenemos que volver a hablar de ellos para dar algunos detalles más. Antíoco Epífanes, recuerden que estábamos hablando de, primero estuvieron bajo los Ptolomeos de Egipto y luego entonces bajo los Seleucidas que eran de Siria. Voy a hacer otra aclaración aquí porque a veces doy por supuesto que entendemos algunas cosas y no sé si las tenemos claras. Y también para aquellos que luego ven el video y también puedan llevar la secuencia correcta. Vuelvo a repetir, empieza el imperio griego cuando caen los persas. Recuerden que los persas son los de Darío, los de Ciro, que en el caso de estos dos, pues ayudaron mucho a Israel, como podemos leer en la Biblia, y finalmente Ciro ayudó a que Israel volviera a su tierra. Pero luego ese imperio medo-persa cae porque es vencido por el imperio o por los macedonios que estaban dirigidos por Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Y una vez muerto Filipo, pues el que llega a heredar es Alejandro y llega a ser mucho más grande que su padre, de hecho el más grande conquistador de todos los tiempos quizás, no sé si estaré siendo preciso al decirlo así. Pero el más grande conquistador de esa época, Alejandro, construye entonces un imperio a través de sus muchas conquistas. Pero muere, si no me equivoco, a la edad de 33 años por una fiebre extraña, una cosa rara, y antes de morir, su gran imperio lo divide entre sus 4 generales de confianza. Dice, a ti te toca Siria con tal lugar, a ti te toca Egipto, a ti te toca tal y a ti te toca tal.
Los más importantes para la historia de Israel son Ptolomeo, que hereda Egipto, y Seleuco, que hereda Siria. ¿Por qué? Porque primero los Ptolomeos ven Israel y automáticamente lo convierten en un vasallo. Tenía entonces Israel que estar siempre bajo la bota de los egipcios, pero Ptolomeos, por eso que ya no decimos faraones, sino los griegos que ahora estaban gobernando sobre los egipcios. Y luego pierden ese vasallo los Ptolomeos porque los toman los Seleucidas, es decir, los descendientes de, o la línea de Seleuco, los que estaban al norte de Israel, terminan entonces tomando a Israel como su vasallo. Así que es muy importante que entendamos eso, ¿no? De uno de ellos, de los sirios, de los Seleucidas, era Antíoco Epífanes, quien, habiendo capturado y saqueado Jerusalén 2 veces, comenzó una campaña de exterminio sistemático de la religión judía mediante la masacre de los fieles y la propagación del helenismo a punta de espada, es decir, querer que los judíos aceptaran la cultura griega, la idolatría griega, la filosofía griega. Un oficial sirio llegó a Modín, en una zona montañosa de Judea, para obligar a los judíos a ofrecer sacrificios paganos. Un viejo sacerdote israelita, Matatías, derribó a un judío que estaba sacrificando y sus hijos mataron al oficial y el grupo huyó a las montañas, donde se unió a un pequeño ejército de judíos patrióticos y valientes. Luego siguieron décadas de combates desesperados por la libertad de la nación judía y la preservación de su religión. Los 5 hijos de Matatías, Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, se sucedieron como jefes del ejército de Israel. Dios estaba en su providencia utilizando a los macabeos para defender su ley, para defender su nación de que no fuera corrompida y se terminara convirtiendo en una Grecia más. A medida que cada uno de estos hijos era asesinado por los sirios, otro tomaba su lugar. Judas fue el más audaz genio militar del grupo. Jonatán y sobre todo Simón eran astutos estrategas y estadistas. La historia contiene pocas narrativas más sorprendentes y absorbentes que las de sus heroicas luchas. Como dije, puede descargar estos libros y leerlos, sobre todo el primero de Macabeos, y le va a parecer sumamente interesante y es bastante preciso históricamente. Matatías murió tras un año de campaña y nombró a Judas como su sucesor. Eleazar fue asesinado en una batalla desesperada cerca de Bet-Shur, cuando se lanzó a través de las filas del enemigo y apuñaló al elefante sobre el que montaba el joven Antíoco. Esperaba desmontar y matar al joven rey, pero el elefante cayó sobre Eleazar y lo aplastó hasta la muerte. Judas mismo cayó en batalla cerca de Jerusalén cuando atacó un vasto ejército de sirios con solo un puñado de tropas de choque que lo apoyaban. Juan fue asesinado por una tribu de nabateos al otro lado del Jordán, que de repente se volvió traidora. Jonatán fue persuadido para encontrarse con el general, iba a decir el general ruso, ¿no? El general sirio, Trifón, bajo una bandera de tregua, pero fue atrapado y asesinado. Simón y sus 2 hijos fueron traicionados, apresados y asesinados en un banquete en la fortaleza de Doc. Pero antes de que el último de estos hermanos héroes dejara el escenario, habían liderado Israel durante más de un tercio de siglo y habían fundado una familia que iba a dirigir durante un siglo más. Habían construido un fuerte espíritu nacionalista a pesar de las muchas facciones entre los judíos. Habían restablecido la libertad religiosa y prácticamente establecido la independencia de la nación. Ahora que hemos hablado de los asirios, luego los babilonios, luego los medopersas, luego los griegos, nos toca hablar de Roma. Bueno, aquí estaban los macabeos. Me había olvidado que estaba esa ilustración allí. Roma.
Roma. Mientras estos cambios trascendentales sucedían en Oriente, Roma había surgido en Occidente, destruyendo a su rival Cartago y comenzando una campaña de conquista mundial. Los gobernantes macabeos, con aguda astucia política, habían intuido la futura grandeza de Roma y enviaron embajadores para formar alianza con ellos, como se hacía en aquella época. Los tratados fueron firmados con Roma, tanto por Judas como por Jonatán y más tarde por Simón. Hablemos en este periodo del surgimiento de estas dos facciones dentro del pueblo de Israel, los fariseos y los saduceos. Los macabeos fueron apoyados en sus campañas por los fariseos, pero cuando Juan Hircano, hijo de Simón, ascendió al poder, formó una estrecha alianza con los saduceos, que se mantuvieron como el partido que apoyaba al gobierno mientras los macabeos permanecieron en el poder. Los fariseos eran un partido religioso que había surgido por hacer frente a la crisis cuando el judaísmo estaba amenazado de destrucción. Solo con renuencia ingresaron a la política o tomaron las armas. Los saduceos eran los aristócratas sacerdotales, un partido político que adoptaron una actitud escéptica hacia el Antiguo Testamento. Rechazaban la existencia de ángeles, rechazaban el concepto de resurrección y habían favorecido el movimiento helenizante, es decir, que los judíos empezaran a vivir como griegos y a creer cosas que creían los griegos. El cambio en el partido que apoyaba al gobierno muestra cómo el carácter del gobierno estaba cambiando, su celo religioso desvaneciéndose y sus ambiciones monárquicas creciendo. Hablemos dentro de este contexto de Antípatro. Siguió un periodo de luchas internas y continua resistencia contra Siria. A medida que la línea macabea continuaba en guerra entre sí y debilitándose, un hombre fuerte de Idumea, sí, allá, Edom, Antípatro, asumió liderazgo en la guerra civil en el lado de Hircano II. En este punto, Roma intervino. Pompeyo marchó hacia Jerusalén, fue admitido por el partido farisaico y solo pudo capturar el área del templo donde los saduceos se habían atrincherado después de un amargo asedio de unos 3 meses. Antipatro saltó a la fama repentinamente al venir en ayuda de Julio César en su campaña en Egipto y llegó justo a tiempo para entrar al campo de batalla, cambiar el rumbo de la batalla y alterar el curso de la historia mundial. Como resultado, Roma estableció a Antípatro como gobernador en Jerusalén, coordinado con el sumo sacerdote gobernador en Jerusalén. Antipatro inmediatamente nombró a su hijo Fasael gobernador en Jerusalén y a Herodes gobernador de Galilea. Ya hablaremos de Herodes más adelante. Luego siguió una serie de movimientos brillantes de Herodes durante unos 15 años y emergió el enredo de conflictos internos tanto en Judea como en Roma, como rey de Judea, como la autoridad de Roma. Herodes inmediatamente ejecutó a 45 de los más poderosos de los saduceos. Aquí tenemos al hombre. Esto trajo de vuelta a los fariseos al poder. Herodes luego procedió a destruir los remanentes de la casa macabea. Durante su reinado asesinó a Aristóbulo, el apuesto joven sumo sacerdote, al anciano Hircano II, a Mariamne, su esposa amada, que también era macabea, a Alexandra, su madre, y a los hijos de Babas, los últimos macabeos. Enloquecido por los celos de su trono, procedió a matar a todos los que cayeron bajo su sospecha, incluidos 3 de sus propios hijos, Alejandro, Aristóbulo y el vil Antípatro. Herodes el Grande demostró su grandeza no solo como un audaz militar, sino también astuto estadista y un ambicioso constructor. Transformó a Jerusalén en una ciudad de mármol y llenó Palestina de hermosas ciudades y castillos. Reconstruyó la ciudadela del templo y la nombró Torre Antonia en honor a Marco Antonio, porque este señor era de lustrarle los zapatos hasta sacarle el brillo militar a los romanos.
Reconstruyó la ciudadela del templo, que eso sí fue muy importante y le dio de hecho mucha fama. Agregó numerosas otras fortificaciones a las defensas de la ciudad. Construyó un teatro y un anfiteatro en Jerusalén, a pesar de las protestas de los fariseos, porque ya esto eran tendencias helenizantes. Construyó ciudades hermosas en Sebaste, Cesarea y otros lugares. Construyó también, su mayor empresa constructiva fue la reconstrucción del templo en Jerusalén. La guerra civil y las hostilidades abiertas contra Roma estallaron cuando este hombre que ven en pantalla murió. Pero el emperador de Roma y del mundo, Augusto, confirmó el testamento de Herodes, nombrando a su hijo Arquelao como gobernante de Judea, Samaria e Idumea, a su otro hijo, a Herodes Antipas, como tetrarca de Galilea y Perea, y a Felipe, gobernador del país de Traconite. Debido a la crueldad hacia los samaritanos, perdón, el Arquelao bárbaro y tiránico fue depuesto en el año 6 después de Cristo, y Judea fue colocada bajo un procurador romano con sede en Cesarea. Bueno, esto nos lleva a un personaje muy conocido de la historia del Nuevo Testamento, Poncio Pilato, que estuvo allí del 26 al 36 después de Cristo. Él fue el quinto de estos procuradores. Herodes Antipas, o Herodes el Pequeño, fue el quinto de estos. Heredó las virtudes y vicios de sus padres en menor escala. Se casó con la hija del rey Aretas, rey de Arabia, pero más tarde, y usted lo sabe, se enamoró de la esposa de su hermano Felipe, que vivía en Roma. Herodes demostró su genio maligno y su ambición provocó su caída de Roma y su exilio en Lyons. Felipe, gobernante de Traconite, fue el mejor de los tres gobernantes. Felipe y Herodes Antipas continuaron las actividades de construcción de su padre, notablemente en Betsaida Julias y Cesarea de Filipos, en el país de Traconite, y Séforis y Tiberíades en Galilea. Eso de se enamoró de la mujer de su hermano, recuerden que es lo que le reclama Juan el Bautista a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Bien, sigamos avanzando en lo que nos resta de tiempo. Hablemos de los idiomas griego y arameo. El uso del idioma griego y la aceptación del arte, las costumbres y la arquitectura griegas crecieron durante todo este periodo. Los eruditos discuten entre sí hasta qué punto prevalecía la lengua griega en Palestina en el tiempo de Cristo. El hebreo se convirtió en una lengua muerta después de la cautividad babilónica. La gente ya no lo hablaba ni lo entendía. En su lugar había surgido un dialecto con un vocabulario y una sintaxis algo diferente, el arameo, una combinación de hebreo, fenicio, llamado así por Aram, una parte de Asiria. Los judíos aceptaron este dialecto en lugar del hebreo en algún momento de los siglos segundo o tercero antes de Cristo. Grandes partes del Talmud fueron escritas en arameo. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, excepto Esdras 4, 8 hasta el 6, 18, 7, 12 al 26, Jeremías 10, 11 y Daniel 2, 4 hasta el 7, 28. Están en arameo. Había dialectos particulares de arameo en Galilea y Judea en el tiempo de Cristo, pero prácticamente no tenemos literatura de ese periodo. Y esa es la razón por la que a veces los apóstoles tenían que traducir frases que decía Jesús, porque recuerde, dentro del arameo había diferentes dialectos. Eso usted lo conocerá, sobre todo si en su región hay reservas o comarcas, le llamamos aquí en Panamá, indígenas, donde incluso dentro de su mismo hábitat hay indígenas que hablan una variación de su lengua y otros otra, y a veces hay términos que el uno no te la sabe traducir de los otros. Bueno, por eso cuando Jesús dice Eloi, Eloi, lama sabactani, el autor bíblico tiene que traducir. Talita Kumi tiene que traducir, porque todos estos términos pertenecían a ciertos
dialectos del arameo que había que aclarar. Cuando un rabino se levantaba a leer el Antiguo Testamento en la sinagoga, la gente no podía entenderlo, pero la costumbre requería que un intérprete se colocara a su lado, a menos que él mismo hiciera la interpretación. Y después de cada versículo de la ley o de cada 3 versículos de la historia y la profecía, traducía al arameo para el beneficio de la gente, del pueblo. Cuando Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, recordemos Lucas capítulo 4, evidentemente interpretó al pueblo mientras leía. Jesús parece haber usado el arameo para instruir a la gente, aunque es posible que también hubiera usado el hebreo, especialmente al citar pasajes del Antiguo Testamento o al pronunciar palabras solemnes como la oración modelo o la que le llaman el Padre Nuestro allá en el Sermón de la Montaña, su primer sermón. Las palabras de Jesús citadas directamente en los evangelios, cuando resucitó a la hija de Jairo, sanó al tartamudo o cuando citó del Antiguo Testamento en la cruz, lo demuestran. Lea, por ejemplo, Marcos 5:41, 7:34 y Mateo 27:46. Ahora, aquí surge una pregunta. Aquí no habíamos pasado, mire que aquí está la división del reino después de la muerte de Herodes entre Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Felipe y la provincia de Siria al norte. Bien, estamos aquí en idiomas griego y arameo, y aquí viene una pregunta. ¿Habló Jesús en griego? La cuestión de si Jesús hablaba en griego es muy debatida. No se trata de si Jesús podía hablar griego, ya que todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues creemos que podía hablar lo que quisiera, como quisiera. Y hasta los modernistas le otorgarían suficiente inteligencia para aprender ese idioma. Sino más bien se plantea si el griego era tan común en Palestina como para hacer probable que Jesús enseñara a los discípulos o a las multitudes en griego. G.F. Moore sostiene la idea de que Jesús predicó en griego y esto se basa en 3 suposiciones que consideramos erróneas. En primer lugar, porque Decápolis tiene un gobierno griego, por lo tanto la gente hablaba griego. En segundo lugar, porque las costumbres, la arquitectura, etcétera, griegas prevalecían en ciertas ciudades de Galilea, por lo tanto se hablaba en Cafarnaúm y Nazaret. Y en tercer lugar, porque, dice él, Jesús habría enseñado a sus discípulos en un idioma extranjero. Pero la evidencia más convincente sobre la extensión del uso del griego en Palestina no son los restos de las ciudades greco-romanas ahora en ruinas, con sus columnas de mármol, estadios, teatros al aire libre y toda evidencia de costumbres griegas en Palestina en el tiempo de Cristo, sino más bien el hecho de que los libros del Nuevo Testamento fueran escritos en qué idioma, fueran escritos en griego. Estos comenzaron a ser escritos o ser redactados dentro de 2 o 3 décadas después de la crucifixión. Los cambios de idioma no ocurren tan rápidamente como para cambiar completamente de un idioma a otro en ese tan corto periodo. Esto indica que estaba ocurriendo una transición en ese momento y que el país era más o menos bilingüe. Las inscripciones en la cruz también confirmarían esto. Recuerden que se colocaron en 3 idiomas. Pero el hecho de que los libros del Nuevo Testamento fueran escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo para ser leídos, no solo por aquellos a quienes fueron enviados por primera vez, sino para todos los pueblos y tiempos, limita la fuerza de este argumento. Una guía divina parece respaldar el hecho de que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma más flexible, preciso y hermoso que se haya conocido. Desde la época de Alejandro Magno, las costumbres y el idioma griego prevalecieron en gran medida en Palestina y en los países que él había conquistado. Parece entonces probable que Jesús predicara regularmente en arameo, pero cuando se encontraba en una zona como la Decápolis, donde la influencia griega era especialmente prevalente, puede que le resultara más efectivo hablar en griego. Bien, hemos mencionado la sinagoga, pero es importante que digamos algunas cositas sobre ella o algunas cositas más.
La sinagoga surgió en el periodo inmediatamente posterior al exilio de Babilonia, mientras estaban privados del templo y como una colonia en un país extranjero, los judíos sintieron una necesidad crítica de algún medio para enseñar el Antiguo Testamento a los niños y de mantener viva la vida religiosa del pueblo. La sinagoga vino a llenar esta necesidad. Era una escuela para los niños durante la semana y un lugar de adoración para todos el día de reposo o el séptimo, el día sábado. Cada pueblo tenía su sinagoga y las ciudades podían tener varias sinagogas según la ubicación y agrupación de la gente. La sinagoga no tenía un predicador regular, sino que estaba gobernada por un grupo de ancianos, quienes se turnaban para dirigir el servicio o invitaban a algún visitante a hablar por ellos. Así que, ¿de dónde surge la sinagoga? Surge en Babilonia, cuando estaban cautivos allá, y al regresar pues la siguieron utilizando hasta que pues vino la iglesia y la iglesia reemplazó todo esto, ¿verdad? La adoración en el templo y también la enseñanza en la sinagoga, porque ahora se podían reunir en cualquier lugar. La iglesia, ustedes saben que es el pueblo de Dios, sino un edificio o un lugar en particular. Bien, ya finalizando nuestra lección, entramos a nuestro último punto, la civilización greco-romana. La Decápolis, vamos a presentarla aquí en imágenes, ahí la tenemos, a la izquierda, lo que es en la actualidad, y a la derecha la pueden ver allí arriba de Perea, abajo de Traconítide. Esa es la Decápolis, que está más allá del Jordán y que era en realidad, como indica su nombre, Deca, que es 10, y Polis, que tiene que ver con ciudad, una colección de 10 ciudades griegas cuyos restos aún asombran al viajero moderno, porque son calles de ciudades flanqueadas por filas imponentes de columnas de mármol y atravesadas por arcos triunfales, teatros y anfiteatros de tamaño y bellezas tremendos. E incluso un lago artificial donde se podían realizar batallas navales simuladas. Tiberíades, en las orillas de Galilea, era una ciudad greco-romana a fondo, con palacios, estadios y calles con columnatas, todo rodeado por un muro que hoy se desmorona en ruinas. Estos hechos muestran el uso del idioma griego entre los judíos en época de Cristo, al menos en cierta medida. Todas estas innovaciones fueron, sin duda, resistidas firmemente por los judíos más piadosos, pero al final no podían contra la realidad. El dominio romano trajo consigo la unificación de todo el mundo civilizado y estableció un grado notable del régimen de ley y orden, por el cual los romanos se hicieron y son todavía famosos. Las carreteras romanas, construidas con asombrosa ingeniosidad y habilidad, unieron a todo el mundo. La tolerancia hacia las religiones y costumbres locales que caracterizaba la política provincial de Roma fue un elemento fuerte, al igual que la política de asegurar la paz mundial, persuadiendo a los soldados de otras naciones para que lucharan bajo el águila romana en lugar de pelear entre sí. Los judíos se negaron obstinadamente a luchar en los ejércitos romanos y Roma no intentó reclutarlos, sino que usó mercenarios griegos y samaritanos para mantener la paz en Judea. La religión de los judíos fue respetada por los romanos tanto como fuera posible. Por ejemplo, los estandartes romanos se mantuvieron fuera de Jerusalén. El sábado fue observado. Los judíos tenían el derecho de matar a los extranjeros que intentaran invadir los patios interiores del templo. Los procuradores romanos mantenían el orden y administraban justicia. El juicio de casos civiles y penales del día a día entre judíos se dejaba en manos de lo que se llegó a conocer como el Sanedrín. El derecho a aplicar la pena capital había sido retirado durante algún tiempo antes del año 30 después de Cristo. Los asuntos legales que involucraban tanto a judíos como a romanos eran juzgados por funcionarios romanos y podían ser apelados al César. El Sanedrín era el órgano de gobierno de la nación
Surgió en el periodo macabeo y parece haber sido una expansión de la antigua asamblea de los ancianos de Israel. Herodes el Grande destruyó su poder mediante aquella masacre que mencionábamos hace un rato de 45 de sus miembros más destacados, pero recuperó su lugar cuando Judea fue puesta bajo un procurador romano. El Sanedrín actuaba como un tribunal municipal para Jerusalén, promulgaba leyes y ejercía autoridad civil en Judea y autoridad religiosa sobre los judíos esparcidos por todo el mundo. También ayudaba en la recaudación de impuestos para el Imperio Romano. Un Sanedrín local en cada uno de los 11 municipios de Judea recaudaba el impuesto principal y el impuesto personal. El impuesto aduanero era adjudicado a publicanos por corporaciones senatoriales romanas y uno de ellos, uno de sus empleados, llegó a ser un apóstol, Mateo o Leví, como también se llamaba. La sinagoga no se menciona, como ya hemos dicho, en el Antiguo Testamento y evidentemente surgió durante y después del exilio en Babilonia. Los judíos encontraron completa libertad de culto en estas sinagogas que se encontraban en cada ciudad a lo largo del imperio y cada pueblo pequeño, y que eran el centro de su vida intelectual y religiosa. Había un lado oscuro, eso sí, en la dominación romana, que se hace evidente en la caída de la antigua democracia romana ante el despotismo absoluto de sus emperadores, la transformación del viril liderazgo romano de los primeros días a la corrupta nobleza del imperio, la descomposición del hogar y la degradación moral de la ciudad de Roma con sus 1,5 millones de habitantes, que era una barbaridad para una ciudad en esos tiempos, la mitad de los cuales eran o bien indigentes o esclavos, las religiones paganas, que se habían vuelto degeneradas y el sacerdocio completamente corrupto, la adoración del emperador, que era una forma vacía que no logró reemplazar a las religiones en decadencia, y las filosofías de la época, que no podían satisfacer las almas de los hombres hambrientos, el estoicismo, que enseñaba sobriedad y autocontrol, pero era desesperanzado y egoísta, o los epicúreos, que ofrecían solo el camino de menor resistencia y la autocomplacencia desenfrenada, el constante empuje de las religiones de misterio y las combinaciones híbridas de las religiones y filosofías egipcias, griegas y sirias hacia Occidente revelaban un vacío espiritual que había en el corazón del imperio. Todo parecía trabajar en conjunto para conformar lo que Pablo llamaría en Gálatas 4 como el cumplimiento del tiempo, en el cual el Hijo de Dios vino a traer al mundo la revelación final del cielo. Primero, el uso mundial de un idioma común y maravillosamente único, el griego, estaba en el plan de Dios. Dos, las asombrosas carreteras romanas y la libertad de viajar de un país a otro bajo la protección romana, ayudando en la providencia de Dios. Tres, una paz universal y la ley y el orden romanos. Cuatro, el colapso de las religiones paganas y la resistencia moral de Roma. Cinco, la expectativa mesiánica o la espera por aquel Mesías que estimulaba a la nación y encontraba ecos en otros lugares. Sexto, los prosélitos, es decir, los convertidos al judaísmo de otras naciones que rodeaban el Mediterráneo, que formaron un terreno fértil para cuando llegó el cristianismo. Y recuerda a Cornelio. Cornelio es una figura, no sé si él era, no recuerdo ahorita si era prosélito o no, me parece que está indefinido el papel de él, porque habían prosélitos que eran personas que ya se habían convertido, como el eunuco con el que habló Felipe, pero había otro grupo que se conocía como los temerosos de Dios. Todavía no eran prosélitos, pero estaban, por decirlo así, en camino a hacerlo. Se le llamaban los temerosos. Creo que Cornelio era de este segundo grupo. Pero bueno, el perfil de Cornelio, el perfil del eunuco, son de personas que pertenecían a otra nación, pero que tenían afinidad con la religión judía. Cuando llegó el cristianismo, pasó lo que pasó con el eunuco. Al oír la predicación del evangelio, terminaron preguntando: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Así que todo esto se desarrolló para hacer posible
el cristianismo recorriera en muy poco tiempo todo el mundo conocido, lo recorriera protegido por los mismos soldados romanos, lo recorriera con un idioma hablado y escrito que todos podían entender, y todas estas cosas ayudaron providencialmente para el progreso del evangelio, y gracias a eso ha llegado a todo el mundo y llegó a la vida suya y a la vida mía. Y si usted es una persona que está visitando nuestro canal y aún no ha tomado la mejor decisión de su vida, creer que Jesús es el Hijo de Dios y hacer lo que Él pide en el Nuevo Testamento para recibir el perdón de todos sus pecados, está a tiempo de hacerlo. Al final de esta lección, al final del video que vamos a publicar, siempre colocamos nuestro correo electrónico de cualquier país, de cualquier lugar que usted nos vea, puede contactarnos y pedirnos mayor explicación, y con mucho gusto le vamos a ayudar a conocer mejor a Jesucristo. La Biblia ya decía, tomar la mejor y más grande decisión de nuestras vidas. Hasta aquí nuestra lección número 7, el trasfondo histórico. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.